La vida no se mide en años, sino en logros. En la industria automotriz, las marcas más famosas y respetadas respiran. Ferrari representa pasión, Porsche rigurosidad y Lamborghini exuberancia. Todo está claro, codificado, repetido y cultivado. Junto a ellos se encuentra McLaren, marca originaria de la Fórmula 1 que creó el superauto más icónico del siglo XX. Desapareció totalmente del radar y regresó 20 años después. McLaren ha estado en la cima del mundo con una gama de superautos complicados, albergando a los nombres más grandes, construyendo los autos más dominantes y librando batallas míticas, pero también se ha desgarrado internamente. Han ganado 21 títulos de F1 imaginado y producido uno de los autos más avanzados y logrados del planeta. Pero también estuvieron a punto de quebrar 2 veces en 10 años. Vendieron su propia sede y hasta lograron lanzar un superauto híbrido que apenas estaba terminado. En cuanto al diseño, tiene un estilo único que puedes amar u odiar completamente. Y la singularidad de fabricar autos que no se asemejan a los de sus rivales, pero sí guardan gran similitud entre sí. Para algunos, McLaren creó un lenguaje futurista, una escultura de ciencia ficción sobre 4 ruedas. Para algunos, los superautos carecen de alma, siendo demasiado racionales, limpios y calculados. De hecho, su estilo refleja su propia esencia. McLaren es una marca de extremos. Un genio de la ingeniería, pero también un caos en la gestión, con una identidad confusa, decisiones comerciales extrañas y una historia donde cada victoria parece preceder a una caída. Así que hoy volvemos a los fundamentos del canal y vamos a tratar de conocer mejor esta marca, para determinar si McLaren está al nivel o por delante de los demás y saber si es uno de los fabricantes de autos más brillantes de nuestra época o simplemente la marca más extraña de la historia. Antes de los miles de millones, antes de la P1 y antes de los títulos de Fórmula 1, Chloe Ollie, un niño de 9 años con una enfermedad ósea degenerativa, le dijeron que quizás nunca volvería a caminar con normalidad debido a su condición. Ese niño es Bruce McLaren, viene de Nueva Zelanda y va a demostrar que se pueden desafiar los pronósticos. Tras un mes hospitalizado, pasa casi 3 años en un hogar para niños con discapacidad. Después de 2 años en silla de ruedas, poco a poco vuelve a caminar. Sin embargo, ahora tiene prohibidos los deportes de contacto. Como su padre es mecánico, comenzará un nuevo pasatiempo que transformará su vida, el pilotaje. Aprende a conducir en el patio de su casa y comienza a participar en carreras con el Austin 7 de su padre, poco después de obtener su licencia, con solo 15 años. En 1956 inicia sus estudios de ingeniería en Auckland, en un campus junto al aeródromo donde se realiza el Gran Premio de Nueva Zelanda. Desde entonces, su meta es ser piloto. Solo piensa en ir más rápido para probar que puede vencer su discapacidad. En 1957 finaliza quinto en su primer Gran Premio de Nueva Zelanda, posición que le permite obtener su primera beca. Un boleto a Europa, el corazón del mundo automovilístico donde todo sucede. A finales de los 50, la era de pilotos caballeros, circuitos sin barreras y equipos poco profesionales. 8 de las 11 carreras de Fórmula 1 se llevan a cabo en Europa o en Gran Bretaña. Norteamérica prefiere óvalos cerrados como Indianapolis 500. Desde el comienzo, Bruce destaca por su serenidad y astucia en la carrera. En 1959 en Sebring, se convierte en el piloto más joven en ganar un Gran Premio de Fórmula 1 a los 22 años, un récord que durará 44 años y que solo será superado en 2003 por Fernando Alonso, luego en 2008 por Sebastian Vettel y en 2016 por Max Verstappen. Un piloto neozelandés prodigioso al que desafiarías, pero no en un semáforo. Es rápido, constante e inteligente. Él es ingeniero y tiene ese algo especial. En un mundo aún brutal de pilotos instintivos, él es un piloto veloz que también sabe construir, pensar y corregir. En 1963 se lanza un proyecto loco que impulsa todo lo que les contaré a continuación. Al crear su empresa, McLaren Motor Racing, y su primer auto, el M1, además continúa como piloto y obtiene victorias en el Pacífico y Europa. En 1966 gana las 24 horas de Le Mans conduciendo un Ford Gran Turismo. En 1967 domina la CAN América. Al año siguiente, gana su primer Gran Premio de Fórmula 1 con su propio auto, siendo piloto y constructor. Victorioso al mismo tiempo, es uno de los pocos hombres en la historia que ha brillado tanto en todas las dimensiones del automovilismo. Para sus autos busca la ligereza, la adherencia, la optimización, no solo la potencia, y funciona. En 1970, McLaren decide correr tanto en Fórmula 1, Can-Am e Indy 500 para ser el único equipo en participar en los 3 campeonatos. Planea retirarse de la F1 para enfocarse en desarrollar sus autos como el M6 Gran Turismo, el primer McLaren de calle que maneja diariamente. Y eso es de clase. Desafortunadamente, la historia de este auto terminará el 2 de junio de 1970, cuando Bruce prueba una de sus creaciones en el circuito de Goodwood. En una recta, a casi 275 km por hora, el cofre trasero se desprende, desequilibrando totalmente el auto. Bruce no puede evitar el accidente a esa velocidad, sale de la pista y choca contra una caseta de comisario de carrera. El impacto fue letal. Tenía 32 años.
Bruce McLaren solo corrió en 100 grandes premios y nunca ganó el campeonato mundial. Sin embargo, su legado trascendió los números. La marca pudo haber muerto con él, pero eso es precisamente lo que hace que la historia de McLaren sea tan extraña. Porque en ese momento, no es el final, es solo el comienzo. ¿Y si hoy, en todo el mundo, manejamos autos que llevan su nombre? Su escudería de carreras, retomada por sus socios, dominará la Fórmula 1. Bajo la dirección de Teddy Mayer, McLaren se convierte en una verdadera máquina de ganar. En 1974, Emerson Fittipaldi gana el campeonato de pilotos y McLaren obtiene su primer título de constructores. 2 años después, James Hunt repite la hazaña. La temporada 76 es un thriller. Niki Lauda, en Ferrari, casi muere en un incendio, y Hunt gana en medio del caos. McLaren entra en la leyenda popular, pero esto es solo el comienzo de lo que vendrá. En los años 80, McLaren se fusiona con Project 4 Racing de Ron Dennis, una figura obsesiva y maniática de la Fórmula 1. Del detalle, que trae consigo a otro monstruo, el ingeniero John Barnard, quien introduce el concepto genial del monocasco de fibra de carbono. Como resultado, producen algo mejor que un auto, una verdadera máquina de guerra. Ron Dennis logra convencer a Niki Lauda de salir de su retiro para unirse al equipo, y durante el año 84, Lauda y Alain Prost se enfrentan en una guerra fría interna y Prost pierde el título de campeón del mundo por medio punto. Pero lo más memorable llega en 1988 cuando McLaren produce el auto más dominante en la historia de la Fórmula 1, el MP44. Un motor Honda, un chasis perfecto y una dupla de pilotos explosiva. Ayrton Senna contra Alain Prost. 15 victorias en 16 carreras. Es un récord y una lección de dominio. Pero el ambiente es irrespirable. Los dos pilotos se odian, se chocan, se acusan y se miran como enemigos. En 1989, en Suzuka, Prost provoca deliberadamente una colisión con su compañero Senna, quien es descalificado. McLaren pierde mucho y al siguiente año, Ayrton Senna devuelve el favor. Mientras Prost se fue a Ferrari, el brasileño se venga y provoca otra colisión al inicio de la carrera. Aunque eso le permite ganar el campeonato, el mundo descubre que McLaren, tras su fachada perfecta, oculta un equipo dividido, violento y político. Luego, en los años 90, se alternan triunfos y caos como una montaña rusa. Tras el último título de Senna en 1991, pasarán varios años hasta que Mika Häkkinen le dé al equipo un nuevo campeonato de pilotos. En 1998 y 1999, después de la dominación de Ferrari y el doblete de Renault en 2005 y 2006 en 2007, McLaren tiene una vez más una pareja de pilotos de ensueño, Fernando Alonso, recién doble campeón del mundo, y un novato llamado Lewis Hamilton. McLaren, a pesar de contratar al actual campeón del mundo, mantiene su política de no dar preferencia entre sus pilotos a diferencia de otros equipos. Sobre todo porque Lewis Hamilton es el protegido de Ron Dennis, y lo que tenía que pasar, pasó. Los pilotos pelean en la pista, y el equipo explota internamente, coincidiendo con el escándalo del Spygate. McLaren fue acusado de robar 780 páginas de documentos técnicos de Ferrari, resultando en una multa de $100 millones, exclusión del campeonato de constructores y humillación pública. ¿Es el escándalo más grande de la historia moderna de la F1? En YouTube hay excelentes videos sobre el tema, pero hay que recordar que McLaren, antes ícono del profesionalismo, se vuelve sinónimo de trampa. Y sin embargo, otra vez, en una mezcla entre caos y éxito. En 2008, Hamilton gana su primer campeonato del mundo con McLaren en la última curva de la última vuelta de la última carrera. Pero después todo se desmorona de nuevo. En 2015, McLaren retoma su alianza con Honda, lo cual resulta ser una mala decisión, debido a retrasos técnicos y una gestión errática. El motor es lento, poco fiable, catastrófico. Alonso grita por radio su mítico motor de GP2, y la incomodidad es total. En aquellos días, McLaren había perdido su aura para los seguidores de la Fórmula 1. Era evidente que el equipo estaba a la deriva. Después de tocar fondo y tras 26 años sin título, el equipo volvió a la cima al ganar el campeonato de constructores en 2024, en una temporada marcada por una intensa rivalidad entre Lando Norris y Oscar Piastri. Esa competencia interna los motivó a superarse y fue clave para el éxito de McLaren. Pero para defender su título de campeón de constructores en 2025, el equipo decidió no privilegiar a un piloto sobre el otro. Dado el perfil de ambos pilotos, la pregunta de los fanáticos de la Fórmula 1 esta temporada no es si habrá un choque entre ellos, sino cuándo sucederá. McLaren ha demostrado su potencial en la pista, pero ese es un mundo cerrado. El sueño incumplido de Bruce era que sus autos trascendieran la pista. En 1992, su equipo de carreras lo logró. El McLaren F1 lleva las tecnologías de la Fórmula 1 a la calle con un auto increíble que es más que un superdeportivo, es un manifiesto, una respuesta de ingeniero a una pregunta de apasionado. ¿Qué pasa si olvidamos las limitaciones de costo, de producción, de comodidad y simplemente hacemos el mejor auto posible? Diseñada por un equipo de 30 personas, incluido el genial director técnico de McLaren Racing, Gordon Murray, no tiene como objetivo vencer a los Ferrari, sino hacer que parezcan rústicos.
El objetivo de este F1 era crear el mejor auto de producción jamás construido o que pudiera construirse. Con su motor V12 atmosférico de BMW de 627 caballos de fuerza, acelera de 0 a 100 en 3.2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 386 km por hora. Simplemente es un ovni en los años 90. Otro dato que les hará entender lo adelantada que estaba: su peso, 1.140 kilogramos, 200 kilogramos menos que una Ferrari Enzo, lanzada una década después. También se volvió legendaria por su rareza, con solo 106 ejemplares producidos y por ser el auto de producción más rápido del mundo en su momento. Más allá de las cifras, un detalle la hizo famosa. El puesto de conducción está centrado, como en la Fórmula 1. No a la izquierda ni a la derecha, en medio, porque es la mejor posición, porque es lógico y porque es McLaren. Sin asistencias de conducción, turbo ni compromisos. Ella posicionó a la marca como un fabricante capaz de competir con los demás desde su primer auto. 13 años después de la F1, la primera McLaren del siglo XXI fue la MP412C, un auto de ingeniero más que un auto de ensueño. Un auto eficiente, técnico, preciso y rápido, pero carente del atractivo de un Ferrari 458 Italia. La crítica fue que no resultaba particularmente emocionante. En 2013, el fabricante de Woking revolucionó el mercado con la P1, un auto diferente, emocional y simplemente increíble. En cuanto a diseño, el P1 es casi lo contrario al F1. Aún tiene proporciones impresionantes, pero se distingue por sus líneas fluidas, líquidas y casi orgánicas. Ese es el genio de este auto, repleto de aerodinámica activa, casi imperceptible. Los volúmenes respiran y las superficies fluyen naturalmente, sin interrupciones. Un diseño del genial Frank Stephenson, creador del estilo de íconos automovilísticos como el Fiat 500 el 8C Competizione o el Maserati MC12, quien dice haberse inspirado en el mundo de los seres vivos y en particular en las avispas. Gracias a eso, la P1 es el primer hipercoche moderno donde la aerodinámica no sacrificaba el estilo. Parecía un reptil listo para saltar. Era biomecánico pero no clínico. Por primera vez, un McLaren te impresionaba. Aunque hoy es icónica, en realidad no estaba terminada cuando salió. Su sistema híbrido tenía errores, la interfaz estaba incompleta y ciertos elementos interiores parecían de prototipo, como un Fórmula 1 listo para competir. Y luego McLaren empezó a clonar su propia fórmula demasiado rápido, demasiado seguido y a hacer autos demasiado similares. Entre 2014 y 2022, la marca de Woking saca como 15 modelos, todos con las mismas bases técnicas, el mismo V8 y sobre todo la misma cara. Los códigos de diseño de McLaren se basan en 3 elementos clave: ópticas en forma de boomerang, costados esculpidos y líneas tensas nunca geométricas. El estilo bioorgánico de McLaren es controversial y se ha vuelto su sello distintivo, pero ahora es difícil distinguir a los diseñadores. Demasiados modelos de autos similares lanzados en poco tiempo, difíciles de distinguir incluso para un entusiasta si no es un experto de la marca. 657, 126, Lieutenant 500, 77 y 165, Lieutenant. A pesar de su diseño aerodinámico y polarizante, es como coleccionar medusas, bonitas y fascinantes pero intercambiables. Al final, no te encariñas con ninguna. Para completar la gama, McLaren sacó un nuevo monstruo de carretera, además de estos autos relativamente accesibles. Para atraer a todos con su fuerte, el rendimiento, será la McLaren Senna, un auto que ha generado debate. Con la Senna, McLaren cambia radicalmente de tono. Se acabaron las curvas fluidas, ahora hay un estilo técnico donde todo está dictado por el aire. Nada está ahí para seducir, es una máquina de guerra que olvida el estilo en favor de la aerodinámica. Es coherente pero carece de finura. McLaren se inclina hacia un funcionalismo radical, olvidando un poco ese toque especial y la emoción que nos había brindado hasta ahora. Y también será el caso para la más reciente de la marca, la W1. La W1 marca el retorno de un nombre icónico tras la F1 y la P1, prometiendo un nuevo capítulo. Pero seamos honestos, la W1 no fue bien recibida, un poco como mi último video. Se suponía que ibas a encarnar el renacimiento y parece un auto de Grand Theft Auto generado aleatoriamente en un taller de tuning sin mucha personalidad. El P1 hacía soñar, mientras que el W1, a pesar de ser un auto increíble, rápido y una vitrina tecnológica, genera debate. Con las avanzadas técnicas de fabricación automotriz actuales, los fabricantes tienen 2 opciones: utilizar la precisión de las herramientas industriales para darle a su auto líneas tensas y rígidas que expresan seriedad, o líneas orgánicas complejas que transmiten futurismo o sofisticación. En general, cada fabricante encaja en una de estas 2 categorías. El problema de la W1 es que intenta hacer un poco de ambas. Debe ser emocional porque es un superauto, pero también quiere mostrar su tecnicidad. Al ir en esa dirección, reniega de la fluidez que era parte de los códigos de la marca. McLaren abandona su estilo sensual y nos presenta un verdadero cuchillo aerodinámico, mostrando que utiliza las tecnologías de la Fórmula 1 en su mejor auto de calle. Mientras un Ferrari susurra como una diva italiana, la W1 te habla con una hoja de Excel y un flujo de aire.
Su diseño solo busca ganar, no seducir. Esa es la raíz del problema. Una belleza funcional, pero no emocional, y una perfección que no toca el corazón. Un auto que admiras, pero no amas necesariamente. Y quizá el verdadero problema de la Weblot 1 es que fue diseñada por una marca que ya no tiene el lujo de cometer errores. McLaren quiso hacer un gran impacto y mostrar su experiencia en la Fórmula 1, aunque eso significara comprometer un poco su diseño. También es porque tras bambalinas lucha constantemente por sobrevivir. En 2020 McLaren atraviesa su peor crisis desde la muerte de su creador. El COVID paraliza las ventas, los clientes se esfuman y la marca, dependiente de un modelo basado en volúmenes, colapsa. Con malos resultados en la Fórmula 1 y una pérdida de 312 millones de euros en un año, el fabricante no tiene otra opción para salvarse que vender su fábrica y su sede en Woking. Por 170 millones de libras, la marca se convierte en arrendatario y despide a más de 1.200 personas, incluyendo personal histórico. Y solicita un préstamo de emergencia de 150 millones de libras del Fondo Soberano de Bahrein. Ahí uno se percata de que McLaren no es como Ferrari o Porsche. No cuenta con un modelo para el público general, línea de estilo de vida o economía de escala para amortiguar. McLaren es un pura sangre hambriento debido a su brillante pero poco rentable estructura. La marca siempre ha estado orgullosa de su independencia. Chasis de carbono, aerodinámica y motor de superautos, todos hechos en casa, en una estrategia de máxima integración vertical. Eso es noble, pero financieramente suicida. Desarrollar cada nuevo modelo es muy costoso, y lanzar un auto cada 8 meses para rentabilizar resulta en ventas. Lujo en promoción que crea una saturación de la gama, demasiadas versiones demasiado parecidas y un valor de reventa en caída libre. En las 570S, 600 Lieutenant o 720S, los clientes están perdidos, la imagen de marca se vuelve borrosa. En esta tormenta, el Artura debía ser la nueva estrella de McLaren, con una nueva plataforma, un motor V6 biturbo híbrido, cableado aligerado y electrónica propia. Pero desde su lanzamiento en 2021 fue decepcionante. Retrasos en cascada, fallas electrónicas, problemas de software, llamados a revisión técnica. Algunos clientes esperaron más de un año por su auto, y los que lo recibieron pasaron más tiempo en el taller que en la carretera. Al final, la que debía relanzar la máquina terminó siendo sobre todo un desastre comercial, técnico y mediático. Para evitar la quiebra, McLaren se ve forzado a vender algunas de sus patentes, simuladores e incluso partes de su equipo de Fórmula 1. Finalmente, su patrimonio es subastado. El 49% de McLaren Racing se vende a inversionistas estadounidenses. McLaren Technologies se independiza del grupo y busca constantemente financiamiento para sobrevivir. Afortunadamente, los 399 ejemplares del Duelo 1, a más de 2,5 millones de euros, están todos vendidos. Pero no es sorprendente para este modelo icónico, que representa una inversión para muchos. El reto será recuperar el volumen con modelos más asequibles para seguir adelante. De lo contrario, cada superauto será una apuesta. Concebido no como un sueño, sino como un producto rentable, pensado más para apaciguar a los inversionistas que para hacer soñar a los adultos. Actualmente, las marcas de prestigio apuestan por la misma arma para sobrevivir, la vehículo utilitario deportivo. Así lo mencioné en mi primer video en este canal hace 2 años. El director del programa Cayenne en Porsche y posteriormente del Puro Sangue en Ferrari, asumió como director general de McLaren. Predije que McLaren sería la próxima marca de lujo en lanzar un vehículo utilitario deportivo y así fue. La marca efectivamente está preparando su vehículo utilitario deportivo. Ferrari cuenta con el Puro Sangue, Aston Martin con el DBX y Lamborghini disparó sus ventas gracias al Urus. Lotus y McLaren, que resistieron por mucho tiempo, ya no tienen opción respecto al tema de las letras. Se espera que este vehículo utilitario deportivo llegue en 2028 con un motor V8, probablemente híbrido, y, en principio, diseñado en asociación con otra marca. En cuanto al posicionamiento, hay que esperar que sea de muy alta gama. Con un precio superior a 300.000, claramente apunta a rivalizar con el Urus performante. En esta fase, el diseño se mantiene confidencial, pero se sugiere que será un McLaren radical. En cuanto se revele, se los contaré, ¿saben? Probablemente sea un éxito. Cada vez que sucede, todos gritan que es un sacrilegio, pero en realidad será una salvación para la marca, como ocurrió con Bentley y Aston Martin. Porque el mercado ha mostrado que los clientes de superautos también tienen necesidades más prácticas. El mejor ejemplo reciente para mí es Aston, que no hubiera lanzado el DB2 y el Vanquish sin su DBX. Y si este vehículo utilitario deportivo permite a McLaren recuperarse, continuar invirtiendo en la Fórmula 1 y desarrollar sus futuros deportivos, entonces tal vez hay que aceptarlo, como lo hicimos con todas las demás marcas, aunque entre nosotros todos preferimos los superdeportivos. McLaren es una marca de paradojas que vive en el exceso. Entre el genio técnico y la inestabilidad financiera, la vanguardia y la confusión, la dominación y el caos. Construyó el auto más rápido de los 90 y el más avanzado de la década de 2010. Ella escribió la historia de la F1, vendió su fábrica, despidió a sus equipos, hizo trampa, luchó y perdió. Sin embargo, sigue presente. Y aún con su próximo modelo. Quizá McLaren nunca sea la más rentable, ni la más querida, ni la más coherente, y quizá merezca su título de fabricante más extraño de la historia.
pero seguirá siendo la marca deportiva histórica más resiliente, que nunca abandona nada sin importar los desafíos.